Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica CIP del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección Uno a Uno con el experto. La tecnología en salud ha tenido impacto positivo en la vida de las personas y en los pacientes oncológicos no es la excepción. Es por eso que el día de hoy está con nosotros el doctor Santiago Mifsud, experto en medicina de precisión y divulgador científico, actualmente coordinador del Consejo Promotor de Tecnologías en Salud en la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Invitamos al Dr. March, ya que cuenta con una amplia experiencia coordinando proyectos sobre aplicaciones genómicas en la industria, particularmente en los sectores de salud, biotecnología, entre otros. El Dr. March es médico cirujano egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado en Planeación y Desarrollo de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Fue miembro del Comité de Aspectos Éticos, Legales y Sociales y coordinador académico del consorcio promotor del Instituto Nacional de Medicina Genómica y director de investigación de este mismo instituto. A su vez, fue coordinador científico y tecnológico del proyecto Mapa del Genoma de los Mexicanos, un proyecto de genómica poblacional pionero en América Latina. Se desempeñó como director de iniciativas estratégicas en Global Biotech Consulting Group y como coordinador de proyectos estratégicos en la Fundación Mexicana para la Salud del 2019 al 2020. Actualmente se desempeña como Health Technologies Coordinator en esta fundación. Es integrante del consorcio de científicos innovadores haciendo frente a COVID-19 que representa a México en el The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, que es una organización que concentra esfuerzos dirigidos para la obtención de una vacuna COVID-19. Es miembro de la Red Global Cooperativa para las Enfermedades Raras de la Organización Mundial de la Salud, coordinando el Hub de México. Así también ha participado como divulgador de la ciencia en diversos medios de comunicación desde hace 30 años, a través de colaboraciones con Radio UNAM, Grupo IMED, Diario Reforma, MBS, TV Azteca, Heraldo TV y Televisa. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas y diversas publicaciones de divulgación en ciencias de la vida, salud y biotecnología. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Santiago, en nuestra sección Uno a Uno con el experto. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta entrevista con el CIF y pues gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Para empezar la entrevista, me gustaría si nos pudiera platicar un poquito acerca de lo que es FunSalud, cuáles son las principales actividades que tienen, las áreas estratégicas con las que cuenta la fundación. Sí, claro. FunSalud es una institución privada y es una fundación de segundo piso. Esto consiste en que no ofrece atención directa a los pacientes, sino que fue concebida como un think tank, como un centro de políticas públicas y también para llevar a cabo proyectos de gran envergadura que en el devenir del día a día el gobierno federal pues no tenía ni la estructura, ni los expertos, ni el tiempo. Así que esto se evidenció sobre todo después del sismo de 1985, en donde el secretario de Salud y el presidente de la República en aquel entonces se percataron de que había que hacer, que desarrollar nuevos proyectos, nuevas instituciones, políticas públicas, estudios de factibilidad y algunos otros desarrollos que el gobierno federal no tenía la capacidad de hacerlos, el financiamiento o los expertos. Y es así que nace, encabezada por el doctor Guillermo Soberón y un grupo de empresarios, la Fundación Mexicana para la Salud. Así que en este año estamos cumpliendo 36 años de actividades. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas estratégicas en las que se divide FunSalud? Les llamamos consejos promotores y son 6. Los voy a mencionar comentando un poco qué tipo de proyectos se están desarrollando en cada uno de ellos. Tenemos el Consejo Promotor de Universalidad y Competitividad en Salud. Esta área estratégica está encabezada por el licenciado Pablo Escandón y la doctora Felicia Knoll, así también como el maestro Héctor Arriola. Y básicamente lo que se desarrolla en este consejo promotor son estudios de
políticas públicas, temas de economía de la salud, cuidados paliativos. Hay un centro de políticas públicas para cáncer a nivel de toda América Latina, a nivel de la región. Y pues bueno, se han hecho una serie de estudios a lo largo de los años, por ejemplo, de VIH-Sida, de cáncer y de algunas otras enfermedades complejas. Por otro lado, tenemos el Consejo de Alimentación y Hábitos Saludables. Este está encabezado por el ingeniero Eric Haxater y también está el doctor Luis Fernando Hernández Lezama y también por la doctora Atzimba Romero. Este consejo se está vinculando a el tema de la salud en el trabajo, hacer a los médicos del trabajo tener un papel más proactivo en la promoción de la salud de los trabajadores y no el papel reactivo que se ha tenido pues, a lo largo de los últimos 50 o 60 años. En este consejo se está trabajando en un programa, digamos, de bienestar, de wellness con las empresas que incluye pues toda una serie de estudios y también programas de capacitación para los médicos en el trabajo con el objetivo de que las personas, los trabajadores, se hagan más responsables del cuidado de su salud, que es una de las tesis que nosotros tenemos, que lo voy a mencionar más adelante. Otro consejo también muy importante es el Fondo Nestlé para la Nutrición. Este consejo o área estratégica está encabezado por la doctora Ernestila Polo Oteiza. No se dedica a la promoción de los productos de la marca que ya mencioné, sino que se dedica a estudios en el área metabólica, sobre todo obesidad, sobrepeso, hígado graso, diabetes mellitus, nutrición en los primeros 1000 días de vida y algunos otros. Y también, además de las publicaciones y los proyectos de investigación, el tema de la difusión y de la organización de eventos en los cuales se presenten los resultados de estos proyectos. Por otro lado, otro de las áreas estratégicas es el Consejo Promotor de Calidad en la Atención Médica. Está encabezado por el doctor Eduardo González Pierre y básicamente se dedica a temas de calidad de la atención médica, procesos y pues a poder medir y poder establecer con indicadores muy precisos el tema de la atención médica. Y aquí podemos destacar que a principios de este año, junto con la revista Expansión y la agencia Blue, se publicó un ranking de hospitales privados, es decir, con una metodología y unos parámetros establecidos que los pueden consultar si están interesados en la página de Expansión o en la página de la Fundación Mexicana para la Salud. Se estableció por especialidades y por áreas terapéuticas en base a las buenas prácticas internacionales, un ranking de hospitales. Actualmente, esta área estratégica se trabaja en actualizar este ranking y también en hacer un ranking de hospitales públicos que lo tendremos próximamente. Otra de las áreas también que existe es el Consejo Promotor de Salud y Bienestar, Salud Mental y Bienestar. Este está encabezado por la licenciada Mariana Baños y también por el doctor Armando Barriguete Meléndez. Y también por el doctor Armando Barriguete Meléndez. Este consejo se ha creado recientemente como consecuencia del COVID. Todos nos hemos percatado que el tema de la salud mental ha recobrado una importancia inusitada y por ello FunSalud, preocupada por mejorar la calidad de la salud y el cuidado de la salud de todos los mexicanos, creó este nuevo consejo que básicamente tiene dos grandes áreas. La primera es el tema de la salud mental desde el punto de vista psicológico, en donde contamos ya con una vinculación con la Fundación Origen que nos permite poder aprovechar el centro de atención telefónica, el call center, que está enfocado básicamente a ofrecer servicio en dos áreas, en el área psicológica, emocional, pero también en el área psiquiátrica. Y aquí se atienden temas de intentos de suicidio, discriminación,
temas de maltrato a la mujer, por supuesto también el tema de trastornos bipolares, ansiedad, depresión y algunas otras patologías específicas que tienen que ver con la salud mental. El siguiente consejo promotor o área estratégica es el área estratégica que está bajo mi responsabilidad, que se le llama Consejo de Nuevas Tecnologías. Aquí hemos hecho un estudio durante los últimos 3 años en el cual establecimos una matriz de cuáles son las nuevas tecnologías que están emergiendo en la salud y por el otro lado, cuáles son la parte epidemiológica, la parte de economía y cuáles son las necesidades que el sistema de salud de México tiene. Identificamos un total de 10 tecnologías que son las siguientes. El primero son las disciplinas ómicas, que es un área que emerge de las ciencias de la vida y que está integrado por la genómica, que estudia los genes, la transcriptómica, que estudia el RNA, la metabolómica, que estudia los analitos generados por el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Por otro lado, la microbiómica, que estudia el microbioma, es decir, el ADN y el material genético de todos los organismos que coexisten en simbiosis con el ser humano. También tenemos a la epigenómica, que es una disciplina que estudia por encima del núcleo de la célula y por encima de los genes. Se le conoce como epigenómica y son una serie de factores que regulan la expresión de los genes. Y por último, lo que se le conoce como la exposómica, que es la combinación de las 6 disciplinas mencionadas. Por otra parte, también tenemos el tema del expediente médico electrónico, del blockchain, realidad virtual y aumentada, la robótica, la impresión 3D, los drones y la telemedicina. Así que con estas 10 disciplinas en una matriz, lo que hicimos primero fue identificar cuáles eran los jugadores, identificar cuáles eran los rubros a desarrollar en cada una de ellas, identificar los rubros a desarrollar en cada una de estas 10 tecnologías y entonces nos dimos a la tarea de elaborar una serie de documentos para cada una de las que mencioné, que incluyen 4 capítulos. Una parte de infraestructura y recursos humanos, un segundo capítulo que es la parte de validación, un tercer capítulo que es la parte de regulación y un cuarto capítulo muy importante que se aboca a la socialización de estas tecnologías. Muchas gracias. Pues como nos puede platicar en este momento, nos podemos dar cuenta de lo amplio que es el campo de acción de Fonsalud, con todas estas áreas que además son sumamente innovadoras, ¿no? Y que están a la vanguardia en el manejo de la salud en todo el mundo. En realidad, así es como se aborda actualmente la salud, ¿no? Tenemos conocimiento de que hay grandes proyectos que están actualmente funcionando, como lo es el Instituto Nacional de Medicina Genómica y otros proyectos importantes en el país, que nacen a partir del trabajo de Fonsalud. Nos gustaría si nos pudiera platicar un poquito acerca de 1 o 2 ejemplos de casos de éxito de estos proyectos que han nacido a través de Fonsalud. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el primero es comentar acerca de la creación de nuevas instituciones, como usted ya lo mencionó, que es el diseño y la creación de 2 institutos nacionales de salud. El primero fue el Instituto Nacional de Salud Pública, que fue en la década de los 80. Y el segundo es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que se creó el 30 de abril del año 2004. Estos 2 institutos han permitido que México pueda estar a la vanguardia en las nuevas disciplinas y nuevas ramas del conocimiento de las ciencias médicas. Así que eso es un logro que se gestó en el interior de la fundación. La fundación aglutinó, hizo estudios de factibilidad, consultó a los grandes expertos mundiales, consiguió el financiamiento y finalmente empujó las reformas a la Ley General de Salud
que culminaron con la creación de estos dos institutos. Por otra parte, otro de los casos de éxito de la fundación ha sido el tema de las políticas públicas en torno a VIH y hepatitis C. Esto se ha desarrollado sobre todo en la década de los 90 y en la primera década del siglo XXI. Y culminó, por ejemplo, con el modelo de atención médica que tiene el IMSS. Estas clínicas de VIH, por ejemplo, que hay una en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ese modelo de atención fue ideado y fue diseñado y elaborado y discutido al interior de la fundación. Es importante reconocer que estos proyectos pues formaron parte de iniciativas internacionales financiadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, estos son dos ejemplos. Y ahora lo que estamos buscando, que todavía está en proceso, es precisamente, por ejemplo, en el área de las nuevas tecnologías, buscar un marco regulatorio adecuado. Por dar un ejemplo, el tema de la atención médica está concebido en las normas oficiales y reglamentación nacional como un acto físico presencial. Y tenemos que pues, la pandemia nos ha obligado a apretar el acelerador en el tema de la telemedicina, y es por ello que en este momento estamos trabajando con un grupo de Derecho y Salud para poder en la próxima legislatura poder empujar la reforma al marco legal, a la Ley General de Salud y reglamentación aplicable, a fin de que la telemedicina en México pueda tener un marco regulatorio específico que cuide, por supuesto, la privacidad, la protección de datos, pero que también permita a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS y a todas las autoridades, les permita pues una vigilancia adecuada y una calidad en los servicios de salud a partir de la telemedicina. Y así tenemos otra serie de reformas que estamos trabajando en este momento. Ahorita mencionaba, bueno, en lo largo de la plática ha mencionado mucho acerca de las tecnologías en salud, ¿no? Y esta innovación que hay, estos avances que está habiendo en medicina. Me gustaría si nos puede platicar un poco acerca de cuál es la aplicación directa de tecnologías en salud hacia la investigación farmacológica. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos áreas? Bueno, yo veo varias áreas de oportunidad. Poder desarrollar bases de datos que incluyan, por ejemplo, temas, por supuesto, los temas de los biofenotipos, que pues a la gente que participa en la investigación farmacéutica, pues todas las variables fisiológicas de los seres humanos que participan en este tipo de estudios. Pero yo agregaría aquí un área que está siendo pues emergente, pujante y que está representando además una mejor atención y un mejor tratamiento para los pacientes. Y esta área se conoce como farmacogenómica. Mencionábamos anteriormente que pues la genómica está teniendo grandes avances gracias a la convergencia tecnológica, porque pues se ha convergido, por ejemplo, con los estudios de imagen, con los biosensores, con el desarrollo de bases de datos, con el tema de la telemedicina y con el tema del conocimiento de la secuencia del ADN humano. Así que en proyectos de investigación farmacológica, el tema de poder identificar el perfil genético asociado a la respuesta a un medicamento me parece a mí de importancia sustancial. Nosotros, a través de un estudio, por ejemplo, en sangre, en saliva o en en cabello o en cualquier tejido corporal humano, podemos identificar la secuencia completa del ADN y podemos seleccionar aquellos genes que sean de nuestro interés, aquellos genes que sean de nuestro interés. Por ejemplo, en una persona que está participando en un proyecto de investigación, pues lo que podemos es poder rastrear y seguir el perfil genético de los genes que participan
en la absorción del medicamento, en el metabolismo del medicamento, en el efecto terapéutico y finalmente en la excreción del medicamento. Y de esta forma podemos identificar a los sujetos que son metabolizadores rápidos, intermedios o lentos o ultralentos. E inclusive también podemos identificar qué sujetos pueden desencadenar una reacción adversa a un medicamento o una reacción prácticamente alérgica. Así que a mí me parece que ahí hay una enorme área de oportunidad para poder segmentar, estratificar mejor a los pacientes y poder identificar los tratamientos específicos para cada paciente en base a su perfil genético. Súper importante, ¿no? Porque justamente es algo que de pronto es importante que conozca la audiencia que nos escucha, porque una de las cosas que hace atractivo a México para la investigación farmacológica y el desarrollo de nuevos medicamentos es justamente esta capacidad que tenemos, ¿no? De vincularnos a las nuevas tecnologías y de desarrollar nuevos proyectos de investigación mucho más robustos e interdisciplinarios, ¿no? Que una Exacto. gran fortaleza que tiene México es justamente esta especialización en los institutos nacionales, que el Instituto Nacional de Medicina Genómica juega un papel muy, muy importante porque es el primer centro de investigación o el primer instituto de salud que está orientado solamente a la investigación, ¿no? No atiende a pacientes, no es asistencial propiamente, pero da este complemento y este respaldo a toda la investigación y a todo el trabajo que se hace en los institutos nacionales. Ahora en el COVID tuvo una participación muy, muy importante para las pruebas de detección, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, además, déjeme agregar una cosa, doctora. La FDA, la Oficina de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ya tiene una tabla de farmacogenómica que incluye más de 500 medicamentos en los cuales ya hay una lista de genes que tienen que ver con la acción de cada uno de estos 500 medicamentos y que deben de revisarse antes de prescribir al paciente. Y esto ya se hace en muchos países industrializados. Antes de darle un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, se requiere la prueba genética. ¿Para qué? Para asegurar que el medicamento no tenga un efecto adverso en el paciente, para conocer cuál es la dosis y la sensibilidad del paciente al medicamento. Y es una herramienta muy poderosa, es una herramienta que no es costosa y que se puede hacer en México, y en México se deben de también empezar a desarrollar bases de datos para que entonces la investigación farmacológica esté mejor sustentada, lo cual redundará en mayores beneficios y en una mejor atención a los pacientes. claro, que una de las grandes ventajas de lo que menciona, o sea, además de personalizar la medicina para reducir los posibles efectos adversos del medicamento, también es la optimización de recursos, ¿no? Y en este momento en el que estamos trabajando con un plan sectorial de salud que arrancó en 2020 hacia el 2024, donde uno de los principales retos es garantizar el acceso a la salud para toda la población y la gratuidad de los servicios, incluidos los medicamentos, es muy importante el tema de la optimización, el poder darle a un paciente exactamente lo que necesita para tener la respuesta terapéutica que se espera, ¿no? Y eso es súper importante y esta vinculación se logra a través de los diferentes institutos y de fundaciones o de organizaciones como FunSalud, ¿no? Que son estas figuras que vinculan precisamente entre todos los integrantes o todos los involucrados de un proyecto de salud tan importante, ¿no? Exacto. Y de hecho ya se han hecho muchos estudios de costo-efectividad, de costo-beneficio, con una gran cantidad de medicamentos en todo el mundo. Y a mí me parece que esa opción existe y creo que las autoridades podrían tomarla en cuenta y creo que no sería deseable que pudiéramos aprovechar toda la información generada para que para poder ejercer, digamos, poder seleccionar mejor los tratamientos para el perfil que tienen nuestros pacientes. Ojalá que aprovechemos estos desarrollos científicos.
Claro. Y siguiendo un poquito este tema, el año pasado hubo un foro, me parece el sexto foro de líderes académicos en cáncer, en el que participó FunSalud junto con el Instituto Nacional de Cancerología en una serie de pláticas. Y nos gustaría si nos pudiera platicar un poquito acerca de cuáles fueron las conclusiones o, o una conclusión a nivel personal que nos pueda compartir sobre los temas que se discutieron en este foro, porque me parece que hubo también algo relacionado a la gratuidad y a este programa sectorial de salud, a los Sí, avances claro, que está habiendo. con mucho gusto. Se desarrolló durante una mañana, fueron 6 horas, divididas básicamente en 2 paneles de expertos. El primero, como ya lo mencionó, la gratuidad de los servicios de salud, y el segundo, que se tituló Hacia una nueva política farmacéutica nacional. Entre lo más importante que se estableció es que definitivamente el sistema de salud de México requiere una reflexión, un replanteamiento. No podemos seguir haciendo medicina como lo estábamos haciendo antes de la pandemia. Esto exige un reordenamiento, una nueva estrategia en la cual debemos de participar tanto el sector privado como el sector público. Si alguien busca eh, dejar bajo la responsabilidad de las autoridades esta nueva estrategia en el sistema, me parece que no es lo correcto, me parece que no es lo idóneo. Si nosotros volteamos a ver los sistemas de salud más exitosos en el mundo, que están en los países nórdicos como Noruega, Suecia, también en Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, nos daremos cuenta de que hay un balance público-privado que es mucho más visible que lo que está sucediendo en estos momentos, en donde nosotros tenemos un sistema de salud asilado, tenemos los institutos nacionales de salud, los hospitales federales, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, el INSABI, un sistema fragmentado, y por el otro lado tenemos la medicina privada. Así que esta pandemia ha servido no solo para México, sino para muchos países en volver a replantear su sistema. En segundo lugar, una de las discusiones, no hubo conclusiones, sino más bien intercambio de opiniones y planteamientos acerca de la gratuidad de los servicios de salud. Se discutió también el papel del Seguro Popular y cómo está repercutiendo, cómo ha tenido un impacto muy importante en el manejo de los pacientes con cáncer. También el tema se revisó el tema del abasto de medicamentos, de estas compras consolidadas. También se abordó el tema del papel del INSABI y de la Organización de las Naciones Unidas a través de su oficina, un OPS, que es la que está apoyando al gobierno federal. Así que más que llegar a conclusiones, bueno, todos los sectores plantearon sus inquietudes, los retos, y lo más importante es que si esto no lo trabajamos público-privado, no se va a poder resolver el sistema ni vamos a poder tener buenas expectativas hacia el futuro. Por el otro lado, también se discutió el tema del Compendio Nacional de Medicamentos, en el cual también, como ustedes saben, recientemente se creó digamos que se reactivó el Comité de Nuevas Moléculas de la COFEPRIS. Y bueno, también aquí se estableció la importancia de poder trabajar conjuntamente la Canifarma, la MIF y todas las cámaras empresariales en torno a la industria farmacéutica y al sector salud para poder tener mejores resultados, mejor abasto y distribución de medicamentos y finalmente un mejor control de las enfermedades crónico-degenerativas, porque también es cierto que el monitoreo y digamos, el control y el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas, como lo son cáncer, diabetes, hipertensión y muchas otras, pues durante la pandemia ha tenido una merma, ha tenido una disminución, y aquí también se discutió cuáles son las mejores estrategias para poder recobrar ese seguimiento de los pacientes en todas las instituciones.
Yo creo que fueron temas como de mucho interés. Obviamente para el Instituto Nacional de Cancerología, uno de nuestros principales temas de preocupación son tanto la disponibilidad de medicamentos, la asequibilidad de medicamentos y esta investigación que se hace farmacológica en el mundo, que nos permite tener acceso a nuevas alternativas de tratamiento para nuestros pacientes oncológicos, ¿no? Entonces ahí es algo interesante lo que platica, es precisamente cómo nos vamos vinculando industria, gobierno, institutos nacionales de salud y otros especialistas para poder lograr objetivos que van orientados hacia el bienestar de la población mexicana y específicamente en este caso pues de los pacientes oncológicos, pero en general así es como se va tejiendo. Creo que uno de los casos de éxito en regulación sanitaria es precisamente la ICH, ¿no? Este International Conference Harmonization, que es este consejo que se hace originalmente entre Japón, Estados Unidos y Europa, que después ya lo hemos adoptado por todas partes del mundo y ya es internacional, pero que en origen era tripartita. Y en este consejo lo que hacían precisamente era vincular, ¿no? A las industrias, a representantes de la industria, las cámaras, con las agencias regulatorias y sus representantes, con representantes de las asociaciones de pacientes, etcétera, ¿no? O sea, de los médicos y de los involucrados ya en el uso de los medicamentos. Y creo que fue un modelo tan exitoso que podemos irlo replicando en diferentes partes del mundo para muchas cosas. Entonces, estos avances que empieza a ver son muy importantes y me parece que el papel de FunSalud justamente es clave porque vincula el sector público, el sector privado, el sector gobierno, porque el sector público podríamos decir, bueno, aunque sea, podríamos dividirlo, ¿no? Entre lo que es la autoridad sanitaria, que propiamente nos marca la pauta de lo que debemos cumplir, y nos pone el marco regulatorio adecuado para poder seguirla. Y por otro lado estamos los institutos nacionales de salud y otras organizaciones que somos más bien asistenciales y que estamos en búsqueda de estas nuevas oportunidades o estas nuevas alternativas de tratamiento. Entonces ahí me gustaría un poquito para cerrar la entrevista, si nos pudiera platicar precisamente acerca del papel de FunSalud en esta vinculación y de cuál sería la propuesta del nuevo negocio, del nuevo modelo de atención en salud de las 4 P's. Sí, claro, con mucho gusto. FunSalud se ha desempeñado a lo largo de su historia como una institución bisagra, como una institución intermediaria, como un interlocutor entre la academia, la industria y el gobierno, que es lo que se le conoce como la triple hélice, que es fundamental pues en el sector salud y yo diría en todos los sectores, pero bueno, ahora estamos hablando de la salud. Y algo que también me parece importante agregar, que FunSalud ahora, en esta transformación con las nuevas tecnologías, ya tiene a más jugadores dentro de sus agremiados. La industria alimentaria, tenemos a los seguros médicos, tenemos a los hospitales, tenemos a las empresas de comunicación. Así que cada vez, digamos, los jugadores se han ido incrementando y nos hemos preocupado porque todos tengan una representación dentro de la fundación y cuando vamos a abordar un problema, como puede ser la investigación farmacéutica, pues ya no solo son las empresas farmacéuticas, sino son una serie de jugadores que participan en este proceso. Así que FunSalud también, por ejemplo, en el caso de hospitales durante la pandemia, bueno, pues fue el intermediario, el gestor para que se firmara el primer convenio público-privado de atención médica en la historia de México y que fue el programa de conversión hospitalaria que trajo como consecuencia que muchos de los pacientes, por ejemplo, del IMSS, que tenían una serie de padecimientos no COVID, como es embarazo, cesárea, hernia inguinal, apendicitis, colecistitis y algunas otras, se pudieran atender bajo un tabulador en un hospital privado. Y esto nos permitió durante el año 2020 y 2021
ofrecer más de 21,000 servicios médicos para usuarios, no solo del IMSS, sino del ISSSTE, CEMAR, SEDENA y hasta del INSABI. Así que esto, bueno, muestra cuál es el principal papel de FunSalud como mediador. Y nosotros concebimos que se necesita esta mediación porque, bueno, pues se han presentado una serie de malos entendidos, o se han presentado una serie de acciones del sector gobierno o del sector privado, y ahí es donde entra FunSalud. Ahí es donde nosotros hemos podido, gracias al prestigio de la fundación y de la probidad en sus acciones y en sus resultados, bueno, pues servir como un vínculo, como un puente. Me parece que es de las cosas más complicadas en este mundo, es ayudar a que dos sectores totalmente diferentes, con intereses y un lenguaje totalmente diferente, se comuniquen y lleguen a acuerdos. Me parece, se dice fácil, pero es uno de los grandes retos, ¿no?, de la humanidad en general. Sí, sobre todo cuando alguien, como dicen por ahí, cuando alguien no se deja ayudar, es muy difícil, ¿no?, lograr el entendimiento entre dos partes. Es, como usted ya lo apuntó, es de las situaciones más complicadas, y aquí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de influencias, aquí estamos hablando del entendimiento entre dos sectores, que es complejo, altamente complejo. Pero importantísimo, porque realmente sí representó, ¿no?, una ventaja importante ahora durante la pandemia de México con respecto a otros países, ¿no? O sea, sí, al final, una de las grandes ventajas que tuvo México para enfrentar esta pandemia fue eh, el apoyo de la iniciativa de la industria privada, ¿no?, el sector privado, y mucho también la capacidad de organización y de respuesta de la gente, ¿no? Entonces, importantísimo la labor de FunSalud. Y otra cosa, doctora, que me parece también bueno señalar y oportuno, es demostrar a la sociedad en su conjunto que si nosotros sabemos utilizar la ciencia y la tecnología, podemos resolver problemas, no solo problemas de salud, problemas en otras áreas, problemas en el campo, problemas en la ganadería, en la pesca, en fin, en muchas industrias. Si nosotros le apostamos al desarrollo, a la investigación científica y al desarrollo de nuevas tecnologías, es como vamos a tener las herramientas para ofrecer soluciones a los problemas que vivimos. Y que en México tenemos un avance científico impresionante. Realmente tenemos a los mejores investigadores del mundo en México. Y, y bueno, nada más es pues saberlo integrar, saberlo aplicar, ¿no? Saber obtener estos círculos virtuosos donde se obtiene un ganar-ganar por todas las partes. Tenemos que invertir más en ciencia y tenemos que convencer a los jóvenes que estudien disciplinas de investigación científica para poder ayudar a mejorar la salud de México. Claro, eso es súper, súper importante, ¿no? Que todos veamos la importancia de la ciencia y la aplicación de la ciencia. Creo que si de algo sirve también la pandemia es para eso, ¿no? Para darnos cuenta de lo importante que es la investigación y la ciencia. Claro que hay para hacer pruebas con las más altas tecnologías, claro que podríamos desarrollar nuestra vacuna, claro que podríamos desarrollar nuestros propios tratamientos, ¿no? Porque No, y tenemos toda la infraestructura. además, si revisamos los países que han tenido mayor éxito en el manejo de la pandemia, son aquellos que desarrollan investigación, innovación, conocimiento. Exactamente. Creo que eso es importante porque además es justo, ¿no? O sea, no solamente la pandemia nos vino a enseñar la importancia de la salud, ¿no? Sino todas las otras áreas que se pueden ver impactadas, ¿no? Y que también requieren de investigación científica y de desarrollos tecnológicos. Y como bien lo menciona, importantísimo la inversión, o sea, por un lado, que haya fondos suficientes por parte del gobierno para que podamos seguir desarrollando ciencia,
Y por otro lado, pues el compromiso de la ciudadanía, ¿no? De todos los mexicanos para involucrarnos en la ciencia, para conocer de ciencia, para estudiar ciencia, ¿no? Muy bien, doctora. Pues hasta aquí nuestra entrevista. No sé si tenga algo más que le gustaría agregar. Fue un placer No, pues platicar con usted. solamente que la visión de la fundación en relación a las 4Ps es, nosotros visualizamos dos grandes áreas que debemos de impulsar para mejorar la salud y para el replanteamiento del sistema de salud. La primera es el modelo de las 4Ps, el modelo de la medicina basada en las 4Ps, que es prevención, predicción, personalización y participación. Si no participa toda la sociedad en este esfuerzo, esta nueva medicina personalizada o de precisión, como se le llama también, no va a surtir ningún efecto, no nos va a servir. Y el segundo es el uso de las nuevas tecnologías en salud, como las que mencioné y muchas otras que hay. Si nosotros aprovechamos las tecnologías, las adaptamos a las enfermedades que tenemos en México y a los retos en atención a la salud, por supuesto, bajo principios éticos universales, con toda la seguridad y confidencialidad de la información y con todas las buenas prácticas internacionales, entonces sí vamos a poder cambiar el sistema de salud y vamos a poder tener una mejor calidad de la atención. De otra forma, nos va a costar más trabajo y vamos a tardar más años en llegar a esta meta. Pues nuevamente, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un verdadero placer platicar con usted. Ha sido una plática sumamente enriquecedora e interesante. Espero a todos los que nos acompañaron les haya gustado tanto como a mí. Y los esperamos en nuestra próxima cápsula 1 a 1 con el experto. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube. Recuerden buscarnos como CIFINCAN.org. Visiten nuestro blog también en www.cifincan.org. Soy Ana Prior y hasta pronto.